Bienvenidos a Informa TV, hoy viernes 25 de enero del año 2013. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice que los abusos en el caso de Cassés requieren de responsables. En otra información veremos que aporta la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán propuestas a la ley para personas con discapacidad de aquel estado. En materia internacional veremos que Amnistía Internacional lanza su portal digital. Y en otra información, Naciones Unidas investiga si los drones, es decir, los aviones no tripulados, están violando los derechos humanos de los pakistaníes. Esto es más lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. En Nuevo León, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, afirmó que tanto el Estado como el municipio de Monterrey cumplirán con las recomendaciones que se les hicieron en torno al Casino Royal. Adjunto a esto, Martínez Garza afirmó que ambas instancias aceptaron cumplir con esta recomendación al 100% y que esto implicaría que el ayuntamiento y el Estado tendrían que pedir una disculpa pública a los deudos y heridos del atentado del 25 de agosto del año 2011, además de iniciar los fincamientos de responsabilidad contra los funcionarios y exfuncionarios. En Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó a la Comisión Legislativa de Gobernación un documento que contiene las propuestas de la Comisión de Derechos Humanos para la integración de la reforma a la ley para personas con discapacidad de aquel estado. Cabe señalar que fue en una reunión de trabajo donde se discutió el aspecto educativo como uno de los ejes temáticos de esta propuesta de ley. Ahí fue donde el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano explicó que el derecho a la educación es un elemento esencial para cualquier persona. Sin embargo, dijo, no siempre ha favorecido la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el Distrito Federal, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Plasencia, participó en la presentación del libro Track Fields sobre la historia de una joven víctima de trata en Europa. Al participar en esta presentación, el ombudsman capitalino reiteró el interés de la comisión a su cargo para visibilizar, analizar y combatir la trata de personas con fines sexuales desde todos los ámbitos posibles. Y adjunto a esto también exhortó a los empresarios de la Ciudad de México a que unidos puedan sumar esfuerzos y a incidir desde sus respectivas organizaciones. Ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, no existe denuncia de familiares de los 44 detenidos por comisarios y sociedad civil que conforman la Autodefensa Civil Armada y que se encuentran en casas de justicia. Sin embargo, se está investigando este caso de oficio y una comisión de visitadores acudirán al lugar para ver qué es lo que se encuentra en esta situación. En San Juan del Río, Querétaro, regidores de distintos municipios de aquel estado recibieron una capacitación en materia de derechos humanos, donde el ombudsman Miguel Nava Alvarado les mencionó que tienen un gran trabajo en la materia. También ahí fue donde aprovechó para enumerar una serie de violaciones que actualmente existen en el país dentro de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, como dijo, es la figura del arraigo. En Hidalgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, imparten el curso taller Los jóvenes de secundaria en la construcción de una cultura de la legalidad. Esto está dirigido a 15,000 alumnos en 30 centros escolares como etapa de arranque de este año 2013. En entrevista con el responsable del programa de prevención del delito de la Dirección de Educación Secundaria General, el señor Jesús Efrén Reséndiz Hernández,
Indicó que este curso o taller se imparte todos los miércoles, jueves y viernes de enero hasta el próximo mes de julio dentro de las escuelas de que tienen esta modalidad educativa en distintos municipios de aquel estado. Derivado de la recomendación que el 19 de diciembre pasado dirigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al municipio de Tonalá por la violación del derecho a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la privacidad y a la legalidad, fue el presidente municipal de Tonalá, el señor Jorge Arana, quien se comprometió a suspender de manera inmediata y de manera permanente la práctica ilegal de los allanamientos de morada, así como los cateos y las visitas domiciliarias ilegales. En el Distrito Federal, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber liberado a la francesa Florence Cassés es histórica. En cuanto a las víctimas de secuestro, dijo que la decisión tendrá influencia en otros casos, aunque puntualizó que es un mensaje a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de todo nuestro país, a que los ministerios públicos e incluso a los jueces, ya que ejemplifica como una mala actuación de las autoridades que ponen en riesgo a las víctimas. También González Plasencia dijo que las autoridades que pusieron en entredicho las pruebas y los procedimientos sí son responsables de que las víctimas hoy no tengan justicia en el caso de Florence Cassés. En nuestro país, este año el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el cual fue instalado en noviembre del año pasado, contará con 129.500.000 pesos para operar y otorgar medidas de seguridad a quienes se encuentren bajo un riesgo por su labor periodístico o de activismo social. Según esta ley, estos recursos servirán para otorgar medidas de protección, ya sea a aquellas personas en lo individual o a colectivos en inminente riesgo. La norma también indica que estas medidas contemplan desde una reubicación temporal de residencia, tanto escoltas, equipos de radio y telefonía, como chalecos antibalas, detector de metales y hasta autos blindados, si es que fuera necesario el caso. En Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está continuando con sus acciones de capacitación al interior de aquel estado, las cuales están dirigidas a los elementos de seguridad pública municipal y escuelas, con la finalidad de promover la defensa, la protección y el respeto de los derechos humanos. Cabe recordarles que uno de los objetivos de los convenios que el organismo signó con ayuntamientos michoacanos es poder sensibilizar a los cuerpos de seguridad, toda vez que es una de las tareas que más quejas ciudadanas reciben allá en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hemos llegado al final de las noticias nacionales, vamos a una breve pausa y regresamos para ver lo que sucede en Iberoamérica. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel de Iberoamérica. En México es esencial que los servicios médicos atiendan de manera prioritaria a las mujeres desde una perspectiva de derechos a fin de poder reducir las muertes maternas. Así lo demandó Paola Cecia, integrante de la delegación mexicana que participó en la Conferencia Mundial de la Salud Materna 2013, la cual se realizó el pasado 13 y 17 de enero allá en Tanzania. En la entrevista con la experta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, advirtió que la mala calidad de la atención sanitaria y la falta de respeto en el trato hacia las mujeres en nuestro país son un obstáculo para que México cumpla el año 2015 con la meta de reducir hasta el 75% la tasa de mortalidad materna como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. La Fundación para la Libertad de Prensa, conocida como FLIP, e integrantes de la organización internacional Oxfam exigieron a las autoridades de Colombia que investiguen de manera inmediata
una nueva amenaza contra la periodista Ginette Bedoya Lima. La comunicadora, quien cuenta con medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2000, fue amenazada a mediados del mes de enero con un mensaje en el que se le advertía que dejara de publicar denuncias o ya sabe lo que le iba a pasar. Bedoya también ha sido amedrentada desde enero del año 2011 en 6 ocasiones más. Para que jóvenes de todo el mundo se puedan informar y debatir sobre los derechos humanos y la pobreza, Amnistía Internacional dio a conocer la página web respectmyrights.org, Respeta mis derechos. En esta plataforma, que se encuentra en español, inglés, francés e italiano y además polaco, pretende que las y los usuarios puedan conocer todo lo que tienen que pasar las personas que viven en pobreza, y además se les invita a que participen en campañas de Amnistía Internacional y compartan pensamientos y fotografías. En Colombia, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dio a conocer en su portal que la líder afrocolombiana e integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, María Ligia Chaverra, fue víctima recientemente de amenazas y hostigamientos por parte de 2 sujetos desconocidos. Según esta misma organización, desde el año 2003, Ligia Chaverra ha sido perseguida por paramilitares y empresarios por denunciar el despojo de tierras de aquella zona. En Perú, con el objetivo de poder contribuir a mejorar las condiciones educativas de la población escolar, la Defensoría del Pueblo en Lima está supervisando el cumplimiento de la Directiva sobre Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2013. Estas están dirigidas a garantizar el acceso inclusivo de los estudiantes que tengan alguna discapacidad a los centros educativos que sean regulares. Así lo manifestó la adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad, Gisela Vignolo Humani, quien recordó a las autoridades de aquel sector educacional y a los padres de familia que los estudiantes tienen el derecho a recibir una educación inclusiva de calidad en instituciones educativas que sean públicas y privadas. Y bien, continuando con más información del Perú, durante el año pasado, es decir, el año 2012, la Defensoría del Pueblo recibió un total de 249 quejas contra eSalud, de las cuales la mayoría están referidas a la demora en la entrega de citas a los asegurados, el retraso en la programación de cirugías o exámenes clínicos, así como la dilación en la aceptación y atención de los pacientes referidos de otras sedes de la misma institución. En Cuba, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que las detenciones en la isla aumentaron de manera considerable en estos últimos 10 meses. La información de la organización señala que el número de presos políticos creció de 45 hace unos 10 meses a 90 en este mes de enero. Cabe señalar que el gobierno de Cuba no ha revelado toda la información relacionada con los encarcelados por temas de oposición al régimen, pero es evidente, según esta comisión, que en poco menos de un año el número de los detenidos ha aumentado a un doble. En Paraguay, más de 340 familias indígenas están recibiendo paquetes de alimentos por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional en coordinación con el Instituto Nacional del Indígena. Lo anterior, cumpliendo con la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades nativas. Cabe señalar que un total de 251 familias del departamento Presidente Hayes serán asistidos con 502 kits de víveres, en tanto el departamento de Itapúa serán asistidas un total de 91 familias con 182 kits de alimentos. Hemos llegado al final de Iberoamérica, vamos a una breve pausa y regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Continuando con más información de derechos humanos, pero esta vez a nivel internacional,
La guerra civil de Siria ha destruido en infraestructura clave y también ha afectado severamente los cultivos de alimentos esenciales. Así lo dijo este miércoles pasado Naciones Unidas, en momentos que el conflicto de 22 meses se agudiza por las luchas sectarias que cada vez son más feroces. De tal forma que lo que comenzó como un movimiento de protesta pacífico contra el presidente Bashar al-Assad se convirtió en una guerra civil que ha causado ya la muerte de más de 60,000 personas, ha devastado la economía y dejado a 2.5 millones de residentes viviendo en la hambruna. Ante la incertidumbre que se vive en Venezuela por la ausencia del presidente Hugo Chávez y las violaciones a la Constitución, un grupo de jóvenes que residen en Francia se solidarizaron con la lucha de los estudiantes y de la oposición para devolver el camino constitucional al país venezolano. De tal forma que este miércoles un grupo de jóvenes realizaron una protesta en la Plaza de los Derechos Humanos de París, en solidaridad con el movimiento estudiantil venezolanos y la oposición democrática, quienes están luchando contra la usurpación, contra la legalidad y la violencia al orden constitucional. En otra información, la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas pagó este pasado martes $1.300 millones adicionales a Kuwait para reparar los daños sufridos después de la invasión iraquí del año 1990. La comisión con sede en Ginebra, Suiza, precisó dentro de un comunicado que se trata de compensaciones por los daños a las instalaciones petroleras y a las pérdidas de ingresos asociadas. Estas sumas de dinero están financiadas por una tasa del 5% que el Consejo de Seguridad impuso a las ventas de petróleo iraquí. En otras informaciones, la Comisión de Compensación de Naciones Unidas, como lo he mencionado, pagó este martes los $1.300 millones adicionales a Kuwait. Y bien, pasando a otras noticias, allá en Pakistán, se confirmó ayer que la Relatoría Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está investigando las implicaciones que en ese campo tienen los ataques de los aviones teledirigidos estadounidenses contra las regiones tribales de aquel país. Cabe señalar que Pakistán y otros países afines pidieron que también esta relatoría examine los asesinatos extrajudiciales y selectivos, incluidos los ataques aéreos de los drones que provocan la muerte de civiles y no combatientes. El gobierno de Mali declaró ayer en un comunicado que velará por el respeto estricto de los derechos humanos y las convenciones internacionales por parte de sus soldados en los enfrentamientos contra los rebeldes salafistas que contornan el norte de Mali desde el pasado mes de junio. Este anuncio se produjo a pocas horas después de que la Federación Internacional de Derechos Humanos pidiese la creación de una comisión de investigación independiente y que pueda aclarar la supuesta multiplicación de ejecuciones sumarias registradas allá en Mali, las cuales están imputadas por la Organización de las Fuerzas Gubernamentales en su ofensiva en el norte de aquel país, y además en la que están apoyadas o están siendo apoyadas por tropas francesas. En otra información, el régimen de Corea del Norte advirtió este pasado jueves que efectuará su tercera prueba nuclear en desafío a las Naciones Unidas y dejó en claro que sus cohetes de largo alcance están diseñados no solamente para transportar satélites, sino también ojivas apuntadas a los Estados Unidos de Norteamérica. La Comisión Nacional de Defensa, encabezada por el líder máximo Kim Jong-un, criticó la resolución del martes que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió, donde condena el lanzamiento del cohete norcoreano de largo alcance y amplió las sanciones contra el régimen. Por su parte, la comisión insistió en que el lanzamiento fue un intento pacífico de enviar un satélite al espacio, pero indicó claramente que los cohetes tienen un propósito militar, que es atacar territorio estadounidense. Fue el día de ayer cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amplió por un año más el mandato de su misión de paz en la República Centroafricana
e instó a todas las partes a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz que fue signado el pasado 11 de enero. Además, este consejo solicitó aplicar rápida y plenamente el alto al fuego, el cual fue firmado en este acuerdo político sobre la resolución o la solución de la crisis, y celebró también el nombramiento de un representante de la oposición como primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional. Y por último, pero no menos importante, el Estado de Palestina advirtió este pasado miércoles que la impunidad de Israel por sus crímenes alimenta el rechazo de su gobierno al camino de la paz y reclamó acciones que sean urgentes del Consejo de Seguridad en torno a esta situación. La exigencia fue presentada por el canciller palestino Riyad al-Maliki al intervenir en una sesión de este organismo de Naciones Unidas, la cual estaba dedicada a la situación del Medio Oriente y a la cuestión que se vive allá en Palestina. Bien, esto es todo por hoy. Gracias le damos por habernos acompañado un día más. Hoy es viernes, esperamos que tenga un excelente fin de semana. Lo esperamos el lunes con más información. Que pase usted un excelente día.